discernimos por el Espíritu que hay una expectativa, no de palabra de hombre, sino de palabra divina, Señor, de lo que tú estás hablando en los cielos, de lo que tú estás hablando en muchos países, de lo que tú estás hablando a iglesias como New Hope, Señor, que están en la centralidad de Cristo, que están en la verdad presente, que quieren saber cuál es el propósito eterno para sus vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú de lo vil y de lo menospreciado levantas, porque sabemos, Señor, que la luz que portamos no es la propia, es tu luz, Señor. Y queremos morir a todo aquello que quiera, Señor, opacar tu luz, para que Cristo sea visto a través de nosotros. Abre nuestros oídos y abre nuestros entendimientos en este momento para escuchar la porción de Cristo que nos va a edificar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de hoy se llama Un entendimiento saludable de mi función con respecto a su propósito eterno. Un entendimiento saludable de mi función conforme al propósito eterno de Dios. La Biblia dice muy claramente que vivimos y tenemos que vivir para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros, no para agradar al novio o para la esposa o para los hijos, que todo eso está bueno, pero primeramente vivimos para agradar a Dios. Y el agrado de Dios es que seamos fieles a lo que Él nos ha llamado. Por eso es muy importante entender que cada uno de nosotros tiene un llamado, un propósito eterno. Cuando lo entendemos, ¿verdad?, lo descubrimos y caminamos en Él, estamos siendo fieles a Dios. Amén. Leamos por favor Efesios capítulo 3, del 3 al 7. Hemos entendido que Efesios es un libro más espiritual que el mismo Apocalipsis. Efesios 3, por favor, 3 al 7. Y que por revelación me fue declarado el misterio. Subrayen la palabra revelación. Porque Dios habla a través de revelación. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo va a empezar a hablar de un misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Digan, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No se dio a conocer antes porque antes no todo el mundo tenía el Espíritu Santo. Después de Pentecostés, todos los nacidos de nuevo tienen el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Todos tienen el mismo Wi-Fi, right? Good. Que los gentiles, este es el misterio, que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no éramos judíos, los que no éramos hebreos, los que no estábamos en el pacto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, digan del mismo cuerpo, no otro cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Si tú y yo no predicamos el Evangelio, otros gentiles no van a ser copartícipes de este misterio. Mucho silencio. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Vemos que en todo el antiguo pacto Cristo estaba escondido. Cristo era el mar rojo, Cristo era la roca que le daba agua en el desierto, Cristo era el maná que descendía del cielo, ¿verdad? Cristo era la nube que los cubría durante el día, el pilar de fuego que les daba calor en la noche. Cristo era la tierra prometida, ¿cierto? ¿Estamos bien acá? Continuemos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, nuevamente la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con toda confianza por medio de la fe en Él. Propósito eterno. Dios no juega dados, Dios no juega naipe
con tu vida, con tu llamado. Hay un propósito eterno. Antes de que vinieras a esta tierra, Dios ya había declarado, ya había escrito lo que tú tienes que hacer y la razón por la cual naciste de nuevo un día, y si no lo has hecho, te vamos a dar la oportunidad, es para que tengas ojos espirituales y puedas leer los planos de tu vida. Si alguien se está durmiendo, codéalo, jálale la oreja, porque esta palabra es muy importante. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Nadie se puede dormir mientras el pastor predica. Y ustedes me ayudan allí. Si ven a alguien durmiéndose, denle en el beso de Mike Tyson, muerdan en la oreja, rush. No importa, aquí el pastor los defiende al final. ¿Te recuerda a Mike Tyson que le mordió la oreja a Holly Hill 2 veces, no? Ustedes vieron esa pelea, qué impresionante. Bueno, si alguien está dormido, no le corte la oreja, dale un besito en la oreja. Y le decía, ya esta es la quinta prédica sobre el propósito eterno, o sea, 5 horas directamente, más todo el tiempo que hemos nosotros propuesto para estudiar este misterio del propósito eterno. Realmente esto es lo que Dios está hablando. Nosotros hace un par de meses fuimos a Nueva York, ¿verdad?, a la iglesia del apóstol Ben, y estas enseñanzas fueron las que trajeron los apóstoles y profetas que se reunieron en ese lugar. Y con pastoras sentimos que era nuestra obligación traerles esa revelación a ustedes, porque eso es lo que Dios está hablando a la iglesia a través de sus apóstoles, profetas y pastores. Y nosotros, ustedes nos mandan a estudiar, nos mandan a esas conferencias para que nosotros regresemos y le impartamos a ustedes en el tiempo y a la medida correcta estas revelaciones. ¿Por qué hemos dedicado 5 prédicas con respecto al propósito eterno? ¿Por qué es tan importante entender este concepto? ¿Por qué ustedes creen? Porque el propósito eterno regula todas las cosas de la vida de un creyente. El propósito eterno va a regular dónde vas a vivir, dónde te vas a congregar. El propósito eterno va a regular con quién te vas a casar. El propósito eterno va a regular a qué tú llamas éxito, va a regular tus decisiones, va a regular toda tu vida prácticamente. El propósito eterno es muy importante, porque no vaya a ser que al final de tu vida encuentres que hiciste muchas cosas buenas, pero nada de aquello te mandó Dios a hacer. Y eso sería una decepción muy grande, ¿verdad que sí? Entonces, la razón por la cual tú vienes a escuchar la palabra de Dios es para que tú seas alineado en el conocimiento divino de Dios, en el conocimiento de la palabra. Digan la palabra. Porque dice la Biblia que todo pasará menos la palabra. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero su palabra permanece para siempre. O sea, es mi guía, es mi ancla segura, su palabra. Y tenemos que alinear nuestros conceptos, tenemos que alinear nuestras expectativas a la palabra de Dios, no a conceptos humanos que van y vienen. Le decía yo a mi hija Jessica, que tiene un pantalón ahora que tiene la campana así grandote, que están de moda otra vez. En el año 77, cuando yo tenía, de 12, 13 años, andaba con mis tremendos pantalones de campana y con tacones. ¿Te recuerdas? Unos tacones y unos zapatos así flat. ¿Te recuerdas? Era lo último. Era tremendo. Yo era el Elvis de Poptún Petén ahí. Olvídate. Y ya volvió de moda. No se sorprenda si de aquí a unos 5 años el afro está de moda. Y en la puerta de la iglesia tengamos que hablar, agrandar la puerta para que entremos con el afro todos nosotros. Pero aquí en la tierra todo cambia, todo va y todo viene, pero en el reino de Dios no, su palabra es la misma, no cambia. Por los siglos de los siglos, Él es Rey. ¿Y por qué esto es importante? Si yo empiezo a preguntar a ustedes, descríbame lo que es iglesia, lo que es reino, lo que es familia, lo que es propósito eterno, voy a recibir un montón de respuestas diferentes, algunas coherentes, otras incoherentes.
unas atinadas, otras descabelladas. Por esa razón es importante alinear nuestras expectativas a la palabra de Dios. Amén. A la verdad, todos esperamos algo de Dios. ¿Quién no espera algo de Dios? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos oran acá? Dios me está levantando de madrugada a orar todas las mañanas, qué rico. Y cuando me iba a acostar, yo dije, my God, el 80% de lo que hablé contigo fue pedirte. Dame esto, protege esto, cuida esto. Wow, tengo tanta necesidad de Dios. Porque casi todo lo que Dios me ha llamado a hacer no lo puedo hacer con mis fuerzas. Tiene que ver con Él. Pero a la verdad, Dios también tiene expectativa de nosotros. A la verdad, Dios también espera algo de nosotros. Y Dios no espera cualquier cosa que tú quieras darle. Dios no espera la sobra de tu tiempo, ¿sí? Por eso que el propósito eterno no se regula en buenas intenciones. Ponga atención, por favor, porque las buenas intenciones no reemplazan la voluntad de Dios. Ya me dio calor. Y quizás, gracias, quizás tú tengas buenas intenciones, pero las buenas intenciones no agradan lo que Dios está pidiendo de nosotros. Las buenas intenciones no garantizan que el propósito eterno de Dios se cumpla o se desarrolle en nuestras vidas. Y tenemos que entender que el propósito eterno no es mi intención, sino es su intención. Por eso tú vienes a estos servicios para aprender. Tú sabes que la religión nos da el poder, la religión le da el poder al hombre a definir quién es Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros. Tú escoges quién es tu Dios y tú escoges lo que tú quieres darle a Dios. Esa es la religión. La religión está llena de buenas obras, pero no son el propósito eterno de Dios. Por eso es impresionante cómo el Señor trae la revelación más grande de lo que es la adoración a una mujer que ni siquiera era judía, era samaritana, era mezclada. Y lo interesante es que todos los judíos y los griegos llegaron a pedirle cosas a Jesús, milagros, sanidades, ¿verdad que sí? Un judío también vino, oye, dile a mi hermano que comparta la herencia. Ese sí era judío de pura cepa, ¿eh? Y el Señor me dijo, a mí nadie me ha puesto de partidor de herencias, que la gente es tremenda, ¿no? Pero esta mujer no le pidió nada a Jesús. Jesús le pidió a ella agua. ¿Te das cuenta? Dame agua, dame de beber. Y ella dijo, ¿desde cuándo los judíos tienen trato con los samaritanos? Entonces, en una conversación normal, el Señor empezó a predicar el evangelio. Le dijo, tú vas a tomar de esa agua y vas a volver a tener sed, pero del agua que yo te daré, saciará tu sed para siempre. Entonces, el Señor Jesucristo lo que está diciendo es que Él, cuando habla de adoración, le dice, no, es que los judíos dicen que deben de adorar en el templo y nosotros acá, porque aquí está el pozo de Jacob. Y Jesús le aclara que el Padre es muy particular cuando se trata de adoración. Dice, ni allá ni aquí. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Te das cuenta? Ya no se va a tratar de un lugar físico. Se va a tratar de una actitud y que sea en tu corazón. ¿Me entiendes? Entonces a Dios no se le da lo que tú quieres. Es importante porque si mis expectativas de éxito no están alineadas a las expectativas de Dios, a veces vamos a pensar que hemos fracasado. A veces nos podemos desanimar. Si tus expectativas de éxito no están alineadas a las expectativas de éxito de Dios, va a parecer a veces que Dios te quedó mal. He didn't come through. Porque en el libro de Hebreos algunos vencieron por espada, pero otros fueron decapitados por espada. Y todos están en el salón de la fama de la fe en el libro de Hebreos. Unos vencieron, otros fueron vencidos, pero todos guardaron su fe. Y para Dios todos tuvieron éxito. Es muy importante notar esto, porque el éxito del mundo es diferente que el éxito de Dios. Alguien puede decir, Juan el Bautista terminó mal, le cortaron la cabeza. Pero Jesús dijo, de los de nacidos de mujer, del antiguo pacto, nadie ha sido mayor que Juan el Bautista. O sea, ni David, ni Abraham, ni José, ni Jacob, ni Moisés ha sido tan grande
por alguien que simplemente anunció al Mesías. Pero después dice, cualquiera que sea parte del reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ya tienes al Mesías adentro. Amén. Predicamos el jueves que hay canciones y coritos. Yo quiero ser como David, yo quiero ser como Moisés. Que vieron la gloria de Dios, pero la vieron exterior y la vieron por un tiempo. Y pensamos que esas adoraciones son bíblicas porque un famoso las canta. Pero ahora nosotros tenemos la gloria de Dios eternamente adentro, todo el tiempo. Lo que la gente del Antiguo Testamento quería, nosotros ya lo tenemos aquí. Ellos anhelaron tener lo que nosotros tenemos. Tu vida como cristiano tiene que ser muy emocionante porque tienes al Rey de la Gloria aquí adentro. Suéltalo, libéralo. Vas a ver que tu cristianismo va a tomar otro rumbo. Amén. Entonces es muy importante madurar porque Dios no va a poner por encima de tus deseos su propósito. Porque el hombre es emocional. Y yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y muchas veces se decepcionan porque ponen sus deseos por encima del propósito de Dios. Tú te puedes enamorar de una jovencita, pero si no está en el propósito eterno de Dios, no se va a dar. Y tienes que tener paz con ello. Hello. ¿Por qué Pablo pudo decir estamos atribuidos en todo, mas no angustiados? En apuros, mas no desesperados. ¿Por qué Pablo pudo decir perseguidos, mas no desamparados? Derribados, pero no destruidos. Porque las expectativas de él estaban puestas en el propósito eterno de Dios. Y él estaba siendo obediente a lo que Dios lo había llamado. Obediente a la visión celestial. Entonces lo más importante es alinear tus expectativas a las expectativas de Dios y no vas a sufrir decepción. Y esto es muy importante, tú tienes que entender que esto no comienza contigo ni termina contigo. Simplemente somos parte y tenemos que entender dónde encajamos en el propósito eterno de Dios. Porque cada uno de nosotros es un eslabón. No somos todos, somos un eslabón. Y el entender el propósito de Dios en nuestras vidas nos va a librar de que pensemos, esto es acerca de mí y esto solo me tiene que beneficiar a mí. Y pensemos sobre todo una mentalidad multigeneracional para que lo que nosotros hemos avanzado, nuestros hijos puedan comenzar en nuestros hombros. Porque Dios es un Dios multigeneracional. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por eso dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Por eso quiero tocar 4 puntos. Número 1, los que toman nota, madurez es migrar del mí al su y del su al nuestro. Madurez es migrar del mí al su y del su al nuestro. Mientras somos niños en Cristo, toda la concepción del evangelio se trata acerca de mí. Cuando nos evangelizan es todo acerca de mí. Porque los niños así son. Los niños pueden tener 4 hermanos, pero dicen mi papá, mi mamá, mi carro, mi juguete. Los niños todo es mí y mí, aunque tengan más hermanos. Pero a la medida que vamos madurando, vamos entendiendo que no solo se trata de mí. Escúchame bien, la inmadurez no es nociva mientras seamos niños, es normal. Si somos adultos es porque un día fuimos niños. No es una gran revelación, ¿eh? El problema es cuando la inmadurez se eternaliza y nos quedamos espiritualmente inmaduros. Primera de Corintios 13:3, el apóstol Pablo habla de 3 conceptos que nos hace quedar como niños. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé
lo que era niño. Estudiemos este pasaje que es muy importante. El apóstol Pablo escribe 3 acciones de los niños: hablar como niño, pensar como niño y juzgar como niño. Pero ahora Dios nos está hablando como New Hope a dejar las cosas que eran de la infancia para poder movernos hacia el próximo nivel. Si tú lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, tú ves a los hombres de Dios dejando. Tú ves a los hombres de Dios despojándose. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Génesis 12:1, donde Abraham, Dios le habla y le dice: deja tu casa, deja toda tu parentela y ándate al lugar donde yo te digo. Lo leemos muy rápido, porque él tuvo que dejar su cultura, su nación, su idioma, todo lo que había alcanzado. ¿Ves? Para ir a alcanzar el propósito eterno de Dios. Es importante soltar para poder recibir lo próximo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. El trapecista, para seguir avanzando, tiene que soltar este trapecio y agarrar el siguiente y continuar, ¿verdad que sí? Es como que si somos una cadena. ¿Te recuerdan los soldados cuando descargan los camiones que se tiran el bulto uno al otro y tiene que soltar este bulto porque ya viene el otro? ¿Sí? Y estamos siendo productivos, pero si yo me quiero quedar con todo, ¿qué pasa? Te entierran, ¿verdad que sí? Detienes el progreso. Entonces, ¿y qué es lo que tengo que dejar, pastor? Todo aquello que va a atrasar al propósito eterno de Dios para tu vida. Tienes que soltar, tienes que dejar todo aquello que va a atrasar el propósito eterno de Dios para tu vida. Y una de las señales que estamos madurando es que estamos dejando atrás. Repito, una de las señales que estamos madurando es que estamos dispuestos a dejar lo que Dios nos pida que tenemos que dejar. Amén. Porque si no dejo lo que tengo, yo no puedo entrar al siguiente nivel que Dios tiene para mi vida. Mira lo que dice Hebreos 6:5. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo es tiempo para dejar las cosas? Mira lo que dice. Por lo tanto, dejando ya, ahora, hoy es el día para empezar a soltar. No mañana, no pasado, no cuando lo sientas, dejando ya, dejando ahora. ¿Para qué? Para ir a la perfección, para ir hacia adelante, ¿sí? ¿Cómo es que Dios nos anima a dejar lo que ya tenemos para ir adelante? Para no quedarnos en el mismo lugar. ¿Qué es lo que nos hace un poco más fácil dejar lo que tenemos? Saber lo que está adelante. Cuando Dios te revela lo que viene, se te hace más fácil dejar lo que tienes ahora. Por eso Hebreos dice, dejando, para ir hacia adelante, para ir hacia la perfección. Porque el apóstol Pablo en Filipenses 3:8 dice, todo lo tengo por basura. Porque el apóstol Pablo dice, todo lo tengo por pérdida. Cuando una persona tiene todo por basura, cuando una persona tiene todo por pérdida, si no es que se le ha revelado que lo que viene es mucho mejor que lo que tengo ahora. Cuando la revelación es mayor de la que tengo ahora, yo estoy dispuesto a soltar. ¿Y cuál es la revelación? La revelación es la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. Entre más conoces al Hijo de Dios, más cosas te va a llevar Dios a despojar. Por eso ves que Jesús no se hizo ni de casas, ni de propiedades, ni nada de eso. Y el apóstol Pablo, los apóstoles del Cordero, se despojaron de todo. Dejaron casa, dejaron propiedad, dejaron todo. Y se fueron ¿a qué? A predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque tenían todo el conocimiento de Cristo. Entre más conocimiento de Cristo tengas,
más te lleva a Dios a despojarte, despojar tu tiempo para evangelizar, despojarte el dinero para que el evangelio avance. Hello. Despojar el tiempo para venir a estudiar la palabra de Dios. Ya vamos a empezar el CEAP, Centro de Entrenamiento de Alta Productividad. Te vamos a estar anunciando para que estudies con nosotros. Amén. Entonces, iglesia, y hay que ser sinceros, no es fácil dejar atrás. No es fácil cambiar. Sería una responsabilidad de mi parte decirte, deja todo y vamos para allá. Nos cuesta cambiar. ¿Por qué? Porque involucra nuestras emociones, involucra nuestra comodidad, involucra dejar atrás aquello que yo ya conozco, que ya manejo, que me siento seguro, que estoy en la zona de comodidad. ¿Qué dijo el apóstol? New Hope, estás en la zona de comodidad, estás en the comfort zone. Y Dios nos llamó a dejar esa zona de comodidad. No fui yo, un hombre que por primera vez había venido acá. Y se lo digo delante de Dios, yo no lo llamé 3 horas y media para explicarle cómo está la iglesia, qué es lo que el profeta había enseñado. No, porque son hombres del Espíritu. Si tú tienes un carro nuevo y lo llevas al dealer o a un taller, lo van a enchufar a una computadora. Y esa computadora le va a decir al mecánico todo lo que tiene malo tu carro. Bueno, estos son hombres del Espíritu, tienen la computadora. Y ponen el modelo y el año y ¡shuc! Les aparece todo. Y cuando el hombre entró por acá, vio una palabra que decía transición. Dile al vecino, estás en transición. Y la transición es dejar de ser niño y movernos hacia la madurez. Amén. Entonces no es fácil dejar. ¿Por qué? Porque involucra afectos, emociones, comodidades. Pero se hace más interesante dejar cuando entendemos de la revelación de lo que viene hacia adelante. Cuando entendemos la gloria de la madurez. Porque el niño no quiere dejar nada. El niño todo se quiere quedar. Habrán hermanas acá que no botan nada en su casa y que el marido está diciendo, botemos esto, botemos lo otro, ya no tengo ni espacio para caminar en mi closet. Y las hermanitas todo lo almacenan, habrá. No, esto es en otra congregación, ¿verdad? Esto es en Guatemala. Si tú tienes una ropa y no la has usado de un año, que ya pasaron, bueno, aquí solo hay dos ciclos, ¿no? Invierno y verano. Lo más probable es que no lo vas a usar. Bótalo. Dónalo. Dónalo a los niños, ahora que vamos a ir los misioneros, dona ropita y vamos a ir a una aldea bien pobre y ahí la regalamos. Hello, bueno. Dile, hermana Caterpillar, dona un poco de zapatos. Caterpillar tiene 100 pies, ¿no? Millipedes, 100 pares de zapatos. Alguien dice, ¿qué animal quisiera ser? Yo un Caterpillar, así mi esposo me tiene que cobrar 1000 pares de zapatos y 1000 carteras. Estoy en la gloria, no. Eso, Angie sintió la unción. Entonces, el apóstol Pablo menciona 3 cualidades de una persona inmadura y 3 cualidades de cómo podemos madurar. Cómo hablamos, cómo pensamos y cómo juzgamos. Normalmente un niño habla sin pensar y sin juzgar, ¿verdad que sí? Y el juicio de los niños a veces está muy incorrecto. Constantemente le tenemos que estar diciendo a nuestros hijos, no digas eso. No digas lo otro. ¿Por qué? Porque ellos hablan sin pensar y sin juzgar. Pero escúchame bien, esta es la secuencia del hombre espiritual. El hombre espiritual primero juzga, después piensa y después habla. El hombre espiritual lo está viendo, lo juzga, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al Espíritu. Lo piensa y después lo habla. Por eso cuando tú te encuentres delante de un hombre espiritual, te doy un consejo, mejor no hables. Y si estás hablando, bla, 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 y no te callas, y tú ves que el hombre espiritual no te responde y hay un largo silencio, es porque estás juzgando todas las tonterías que acaba de decir. Y está pensando, dice, mejor no hablo nada. En serio. Porque usualmente, por ejemplo, si tú vas a ir a buscar a un profeta, a un apóstol, al hotel, al aeropuerto, uno quiere hablarle. Yo he cometido
el error de mandar hermanito porque tienen carro, porque tienen empresa, pero son inmaduros. Entonces todo el camino le pasan hablando al profeta acerca de su trabajo, su testimonio, lo que ellos han alcanzado y todo acerca de ellos. Cuando a estos hombres vienen cansados, lo que ellos quieren, hazme el favor, cordialmente llévame a mi hotel para descansar. Obviamente si ellos te hacen conversación, tú vas a hacer conversación. Pero el hombre espiritual primero juzga, piensa y después habla. Hello. El niño piensa, después habla y después juzga. Dice, oh, lo hice mal. Pero el hombre espiritual es todo lo contrario. Primero juzga, luego piensa y después habla. Por eso entre más callados, mejor, ¿verdad que sí? Cuando somos niños, todo lo juzgamos temporalmente. Todo lo juzgamos exteriormente. Cuando somos niños, todo lo juzgamos externamente. ¿Cómo estuvo el servicio? La iglesia estaba llena, estuvo tremendo. ¿Por qué? Porque lo juzgamos exteriormente. ¿Cómo estuvo el culto? Poderoso, se me pararon los pelos. ¿Por qué? Porque todo lo juzgamos sensorialmente. Y si un día la iglesia no está llena y no se te paran los pelos, es que el pastor no está ungido. ¿Sí o no? Esa es una verdad, y eso sucede en los niños. Entonces, primero, Dios nos llama a dejar lo que es ser niño. Y tiene que ver, iglesia, con entender cuál es mi parte en el propósito eterno. Porque un niño solo vive para ellos. Sobre todo si es el único hijo. Todo es acerca de ellos. Viene la visita y todo es acerca del único hijo, ¿verdad que sí? Número 2, entender que yo soy parte de su cuerpo. Tú eres parte de su cuerpo. Él no es parte de tu cuerpo. Como decía en la adoración, alguien dice, Señor, yo quiero que sea lo más importante de mi vida. Yo quiero que sea lo primero en mi vida. Y suena bonito, suena espiritual, pero algo puede ser lo más importante más adelante. Si es de rangos, algo puede ocupar el primer lugar en tu vida. Pero cuando tú dices, Señor, tú eres mi vida, ahí no hay comparación, ahí no hay reemplazo. Amén. Como decía Pablo, para mí vivir es Cristo. ¿Cuántos pueden decir eso? Dios tiene que ser tu vida. Dije, Dios tiene que ser tu vida para que te garantice que no habrá nada más importante que Él. Amén. Entonces, dejar de ser niño para entender que soy parte del propósito eterno de Dios, número 1. Segundo, soy parte del cuerpo. Él no es parte de tu vida. Tú eres parte de la vida de Él. Tercero, soy parte de su iglesia. Soy parte de su iglesia. No es que Él es parte de mi iglesia. Tú eres parte de su iglesia. Somos parte de la nación. Somos parte del reino de Dios. A veces pensamos, no, es que Dios habla más en Argentina, es que Dios habla más en Guatemala. No, Dios habla a los humildes de corazón en cualquier lugar que estén. Amén. Por eso que tú vas a diferentes partes del mundo y tú vas a congresos y Dios está hablando lo mismo. Entonces, estamos hablando que somos parte de su iglesia. Amén. Somos parte de su cuerpo. Y esto es muy importante porque esto nos lleva al crecimiento, nos lleva a dejar aquellas cosas que eran de niños, que son de niño. Y cuarto, soy parte de su familia. Como acabamos de decir, Él no es parte de mi familia. Decir, oh Señor, entonces entra a mi propósito para que se cumpla. No hay tal cosa. Nosotros entramos a su propósito de Dios y Él nos ayuda a cumplirlo. Amén. Está bien comenzar como niños con una concepción del evangelio, ¿verdad? Que solo se trata de mí. Pero después ya tenemos que avanzar. Después tenemos que crecer. El evangelio comienza individual y personal, pero no puede terminar así. Porque entonces ya no vamos a ganar almas para Cristo. Ya no vamos a despojarnos de nuestro tiempo como estábamos hablando algo. Lo bueno es que New Hope está haciendo una transición y está dejando de ser niño para ser adultos en Cristo Jesús y entrando al propósito eterno. Por eso dice la Biblia, Dios cumplirá
su propósito en mí. ¿Verdad que así dice David? Dios cumplirá su propósito en mí. Dios no está comprometido con nada que no sea su propósito. Puedes decirle eso al vecino, Dios no está comprometido con nada que no sea su propósito. Quiero rogarle a las personas de televisión si pueden bajar un poquito las luces. Me siento como un pollo rostizado. Gracias. Entonces, el siguiente paso es migrar del su al nuestro, porque Dios es corporativo. Migrar del su al nuestro, porque Dios es corporativo. No solamente Él es mi Padre. ¿Cómo comienza la oración modelo de Jesús? Padre nuestro. ¿Qué dice Pablo? Hasta que todos lleguemos al conocimiento de Él. Entonces tenemos que migrar del su al nuestro. Amén. No es de que yo llego a la meta y ya conocí a Cristo, ya crecí y ya llegué a la meta y estoy tranquilo. No. Tú llegas a la meta, conoces el camino y regresas a llevar a muchos para la meta. De eso se trata, ¿sí? La revelación de la verdad presente no nos hace engreídos, no nos hace elitistas, no nos hace mejor que otras personas, nos hace altamente responsables. Porque cuando se te revela la gracia, hay más responsabilidad que cuando vives bajo la ley. ¿Estamos acá? Entonces Dios nos está llamando a poner la mirada en lo eterno, a poner la mirada en lo que es divino, en lo que es espiritual. Y dentro de ese gran propósito eterno, cada generación tiene una asignación. Y esa asignación se recibe por revelación. Por eso leímos en Efesios 3:3, dice que por revelación fue declarado el propósito eterno al apóstol Pablo. Y él lo vuelve a decir en Gálatas capítulo 1, del 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Entonces estamos hablando que el propósito eterno primero se revela, el Hijo primero se revela y luego viene la predicación. Tú no puedes ir a predicar allá afuera algo que no se te ha revelado. Primero se te tiene que revelar. ¿Y cómo sé que algo se te ha revelado? Porque toda revelación de Dios va a provocar una herida a tu yo. Entre más revelación, más humilde. Si tú ves a un mega evangelista lleno de orgullo, de altivez, y dice que Cristo se le ha aparecido y que tiene revelación de Cristo, es una mentira, porque entre más tú conoces a Cristo, más humilde eres. Amén. Si no, pregúntele a Jacob, que tuvo un encuentro con la revelación de Dios. ¿Y cómo salió de ese encuentro Jacob? ¿Cómo salió caminando? ¿Cómo dicen en tu país? Cojo, ¿cómo dicen en tu país? Renco, cojo. En Poptún dicen limping, salió limping. Jacobo salió renco, salió cojo de la revelación que tuvo con el Señor. O sea, date cuenta que entre todos los apóstoles del Nuevo Testamento nadie ha tenido más revelación que Pablo. Y nadie fue apaleado más que Pablo. Nadie fue latigado más que Pablo. Un día se enojó y me dijo, ya no me den más hard time, como diríamos en Hialeah. Tengo las marcas de Cristo. Se quita la camisa. ¿Cuántas veces fue latigado? Tres veces. ¿Y cuántos latigazos eran? 29. O sea, el hombre... olvídate, podía jugar tic-tac-toe en su espalda de todos los latigazos que tenía. Entonces, iglesia, ¿de qué estoy hablando? Que no te va, hoy las cosas no son físicas, pero sí no vas a seguir siendo el mismo cuando Cristo se te ha revelado. Eso sí, de hecho, that's a fact. No vas a seguir siendo igual. Y entre más lo conozcas, más cambias. ¿Por qué? Porque entonces lo que tú tenías por valioso lo tomas por basura con tal de conocerlo a Él. Cuando tú conoces la revelación de Cristo, Pablo dijo, el fariseísmo lo tengo por basura. Todo lo que había conocido me despojo de ello por la revelación. Esto es interesante, iglesia, ¿sí? Entonces,
a la entrada del propósito eterno de Dios, hay un rótulo que dice, bienvenido a tu funeral. Thank you, hijo. ¿Estamos acá? Y tú ves que la mayoría de hombres de Dios en el antiguo pacto que tuvieron un encuentro con la gloria fueron marcados, porque es imposible recibir estas revelaciones de Dios y seguir siendo igual. Y déjame decirte una cosa, yo no te puedo impartir revelación. ¿Cómo así, pastor? Yo pensé que usted no impartía información. Yo te comparto información. A mí se me reveló. Y si tú estás en el Espíritu y tú quieres lo mismo que yo y tú tienes hambre que Cristo te revele, entonces se te va a volver en revelación. Porque a veces se predica la palabra y unos están en la luna, están en Marte, están más perdidos que Adán en el Día de la Madre. Pero otros están, escúchame, poniendo atención como Lidia, la vendedora de púrpura, que estaba poniendo atención a lo que decía Pablo y dijo, wow, esta es la verdad. Cristo es el Mesías y la mujer nació de nuevo. A mí se me reveló y yo desearía que a todos se les revela. Pastora ha sido testigo de mis fracasos, no de mis fracasos, sino de mis frustraciones. Que traigo una serie entera, por decir, del matrimonio. Y pasó un mes entero la serie de matrimonio. La persona estuvo en la primera fila y llega a la iglesia a pedir consejo que su matrimonio está recontra mal. Yo digo, ¿dónde estuvo todo este tiempo que yo le di la clave? Porque lo que le voy a enseñar en la oficina es lo mismo que acabo de predicar en 5 prédicas. Ustedes saben que un hombre que escribió El matrimonio feliz terminó suicidando, matando a su esposa, asesinando a su esposa. Es un hecho, no es falso, es verdad. Escribió un libro, un bestseller, El matrimonio feliz. Cristiano, pastor famoso, terminó matando a su esposa. ¿Me entiendes? Pero porque el evangelio hay que vivirlo, no solamente hablarlo. Amén. Entonces tenemos que estar claros del propósito eterno y tener entendimiento de estas cosas. Hay gente que sabe más de los demonios que del propósito eterno. Que sabe más de la ley que el propósito eterno. Esto es clave, por eso escogimos un mes entero para hablar del propósito eterno. Número 2, la fuente de mi función es su gracia, o sea, la fuente del don, la fuente de la operación, de la función, del verbo que Dios te asigna para trabajar. La fuente de todo eso es su gracia, dice su gracia. 1 Corintios 15, del 9 al 10. ¿Estamos aprendiendo algo hoy? Good. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Quiero hacer un punto ahí un ratito. Cuando tú no has sido partícipe de la gracia de Dios, te cuesta extender esa gracia a otros. Y eres muy legalista. ¿Por qué va a predicar esa persona? ¿Por qué vas a poner aquí y allá? Pero mira cómo es su vida, pero mira lo que es esto. Y se nos olvida que nosotros hemos sido recipientes de la gracia de Dios. Yo no debería estar aquí parado, estoy aquí por su gracia. Por su gracia. ¿Me entiendes? Y lo recibo de esa manera. No es por mi esfuerzo, no es por mis dones. Iglesia, nosotros como New Hope estamos aquí por la purísima gracia de Dios. Entonces, tenemos que extender esa gracia a otras personas y no juzgar a las personas. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Muchas veces se nos ha enseñado, y es correcto definir que la gracia de Dios es el favor inmerecido. Y está bien. ¿Ves? Cuando se trata de la salvación, la gracia de Dios es un favor inmerecido. Por gracia fuimos salvos. No tuvimos que hacer nada nosotros, ¿verdad que sí? Yo no hice nada para ser salvo. Él lo hizo todo. Para la salvación, la gracia es favor inmerecido. Pero para nuestra función, la gracia sí se alcanza.
Para nuestra función, la gracia sí se alcanza. Por eso dice Hebreos 6, no dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sí? Si yo me quedo en la obra de salvación, no tengo que hacer nada. Somos salvos por gracia. Jesús pagó por nuestros pecados. Pero entonces me quedaría solamente como un bebé, no tengo que hacer nada. Dios pagó por mi salvación. Soy salvo por gracia. Ya voy al cielo, entonces no tengo que involucrarme en nada en la iglesia y no tengo que hacer nada en la iglesia. Pero ¿dónde quedaría la obediencia? Porque hay cosas que Dios te las quiere dar solamente cuando somos obedientes. Amén. Y la fidelidad es obediencia. Entonces, en el sentido primerizo de la gracia, sí, la salvación es favor inmerecido. Pero ya en el sentido de madurez, la gracia se alcanza. Vamos alcanzando la gracia de Dios. Otra cosa, la gracia de Dios trabaja en nuestra identidad. Los que no toman nota pueden repetir eso. La gracia de Dios trabaja en mi identidad. Por eso Pablo dice, por gracia de Dios soy lo que soy. Por gracia de Dios soy lo que soy. La gracia forma mi identidad de hijo. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque si por gracia no se te ha revelado que eres hijo de Dios, iglesia, escúchame, no es por predicación, no es por adoración. Por 10 años América Latina ha sido invadido con predicación acerca de la revelación que somos hijos de la identidad. Una década yo vengo cantando canciones, adoraciones, coritos, enseñanzas, predicaciones, seminarios sobre mi identidad, pero todavía veo a América Latina huérfana. Todavía veo a los santos actuar como huérfanos. Porque no se les ha revelado por gracia que son hijos de Dios. Selah. Es por gracia. Entonces la gracia, para mi función hay que alcanzarla. Y la gracia de Dios, hay gente que sí se le ha revelado. Y han pasado, iglesia, por el mismo infierno y saben que son hijas de Dios. Y eso las ha mantenido en curso. Los ha mantenido estables, firmes, en medio de truenos y relámpagos. Hello. ¿Estamos acá? Entonces, iglesia, por algo Pablo nos dice, por gracia soy lo que soy. Pero escúchame bien, esa gracia no hace que te quedes sentado, que te quedes haciendo nada. Dice, por esa gracia yo he hecho más que todos los otros apóstoles. Esa gracia me activó, me puso a trabajar. Pablo nos dice también, por los dones espirituales soy lo que soy. Y hago milagros y sano y levanto muertos. ¿Verdad que no? Por la gracia soy lo que soy. La gracia hace madurar el carácter de Cristo en los hijos. Número 3, la gracia determina, los que toman nota, autoriza, la gracia apodera o empodera nuestra función. ¿Verdad que sí, Michael? La gracia nos habilita, empodera nuestra función. Porque seremos juzgados por la medida de gracia que se nos fue dado. Los que toman nota, seremos juzgados por la medida de gracia que se nos fue dado. Cuando tú vas en bicicleta, yo en mi bicicleta le tenía una lamparita que es con un dinamo, ¿verdad? Que va a la rueda y conforme la rueda da vuelta al dinamo y da luz, ¿no? Y si va rápido alumbra. Pero la luz de una bicicleta no es la misma de la luz de un carro. ¿Me entendés? Pero la bicicleta va a tanta velocidad, no necesitas tanta luz. En la parábola de los talentos, ¿verdad? Dios juzgó por gracia al que se le dio un talento y al que se le dio 5 talentos. Cada uno fue juzgado a la medida de la gracia que se le había dado. No con lo que hizo, sino con la medida de la gracia que se le había dado. Entonces necesitamos echar mano de la gracia para activar nuestra función eterna. No es con nuestra fuerza,
Porque es la gracia que nos autoriza, que nos habilita, que nos empodera. Y eso es una gran ventaja para aquellos que se dejan vestir, por aquellos que tienen cobertura, para aquellos que tienen pastor, para aquellos, no dije para los que pertenecen a una iglesia, porque hay personas que pertenecen a una iglesia y no se dejan vestir. Y si tú no te dejas vestir, no vas a entrar a la boda, porque en la boda está el portero. Y paró a una persona y le dijo, tú no estás vestido, no puedes entrar. El pastor es el que te viste. Juan el Bautista dijo, yo no soy la novia, soy el que viste la novia. Y si tú no tienes autoridad, una novia no se casa si no tiene vestido. ¿Qué estoy tratando de decir? Que hay una gracia que Dios puso sobre mí, sobre mi esposa, sobre los pastores, una gracia pastoral. Y cuando tú te dejas vestir y cuando recibes consejo, esa gracia se aplica para tu vida, te empodera, te da gracia, te habilita para que tú trabajes en la función conforme al propósito eterno. ¿Estamos claros en eso? Amén. Entonces, iglesia, la gracia no es una irresponsabilidad para no hacer nada. Soy y trabajo. Soy hijo de Dios, pero trabajo. ¿Puede decir soy y trabajo? Porque alguien puede decir, yo tengo revelación de que soy hijo de Dios y ya estoy tranquilo, no tengo que hacer nada. No, la gracia no te deja estático. A Pablo se le reveló por gracia al Hijo de Dios y no paró. Mira cuántos viajes misioneros tuvo. Tener revelación del Hijo de Dios no te vuelve pasivo. Todo lo contrario, te vuelve más comprometido con predicar el Evangelio. Entonces, como Pablo dice, primero es la identidad y luego la función. Primero sabes quién tú eres. Tú no vas a intentar hacer la voluntad de Dios sin estar seguro de tu identidad, que eres hijo de Dios. ¿Amén? La gracia es la que te va a dar validación, ¿sí?, de lo que eres, no por lo que haces. Si tú no estás seguro de tu identidad, siempre vas a estar esforzándote en recibir validación de lo que eres por lo que haces. Si tú no estás seguro de tu identidad, siempre vas a querer recibir validación de quién tú eres por lo que tú haces. Porque hay personas que sirven para sentirse amados, para sentirse hijos de Dios, para sentirse valiosos. Si Dios te llamó a servir, o si Dios te llamó a servir en la iglesia, o te llamó a servir a los pastores, no lo hagas para que eso te dé a ti valor. El valor te lo da la revelación de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y esa revelación viene por gracia y por eso tú haces tu función. Si no, el día que el pastor, el líder, no te lo agradezca, te vas a enojar y te vas a ir de la iglesia. Por supuesto que nosotros tratamos de ser agradecidos, ¿verdad que sí? Entonces, la revelación de quien tú eres te hace maduro. Jesús a los 12 años dice, en los negocios del Padre debo estar. A los 12 años ya estaba participando en los negocios del Padre, porque la Biblia dice que Él crecía en gracia. Él crecía en estatura y en gracia. Entonces, a la medida que tú asumes tu responsabilidad, tú te comportas más participante de la gracia de Dios. Amén. Número 4, cuando termino, nuestra función se vuelve efectiva cuando podemos trabajar relacionalmente. Tu función se vuelve más efectiva cuando trabajas en iglesia, en congregación, relacionalmente. Tú puedes tener tu función, pero no necesariamente significa que eres efectiva en eso. De nada sirve que Dios te haya levantado de diácono si tú no ejerces tu llamado de diaconado. Cuando Juanita te llama, oye, necesitamos para arreglar la bodega, estás ocupado. Para eso son los diáconos, para el trabajo. De nada sirve que Dios te haya levantado de anciano si siempre estás ocupado en tu trabajo con tus hijos. De nada sirve que seas ministro como función si no estás activo en tu función. Hello, o de pastor, o de pastora, o de apóstol, cualquiera que sea la gracia que Dios haya depositado sobre tu vida. Porque fidelidad tiene que ver con perseverancia. Fidelidad tiene que ver también con productividad. Si fuimos exactos a lo que Dios nos ha llamado. Hay 2 evangelios que registran la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén.
¿Te recuerdan cuando le dizaban Hosana, Hosana, el hijo de David? ¿Se recuerdan esas dos? Bueno, Lucas lo registra de una manera, pero también Mateo le da una perspectiva un poco diferente. Lucas narra los sucesos y Mateo dice por qué sucedió estas cosas. Mateo era judío y para los judíos la entrada del Mesías tenía una connotación un poco diferente que Lucas, que era griego, pero los dos narran lo que pasó. Hoy vamos a leer lo que Mateo escribe. Mateo capítulo 21, vamos a leer del 1 al 7. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedlo. Jóvenes, youngsters, millenniums, el asno es un donkey y el pollino es un colt. Los jóvenes están acá. El asna, ¿ves? Es un donkey y el pollino es un colt. O sea, estaba la mamá y el hijo, los dos. Donkey and a colt. ¿Estamos acá? Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino. Por favor, lean bien la palabra de Dios. Sentada sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con mi función y con mi gracia? Fácil, el asna representa una generación que ya tiene muchos años encima cargando al Señor, y el pollino representa una generación que está entrando, ¿verdad? Que todavía no ha tomado 100% la función, pero que también el Señor necesita montarla. Una generación que se está yendo y una generación nueva que está llegando. En otras palabras, el Hijo de Dios entró a Jerusalén montado en una generación que se estaba yendo y en una generación que estaba llegando. Léanlo, que estaba llegando, que estaba entrando. Entonces, muchas veces nos olvidamos que Dios es un Dios multigeneracional. Pongamos un ejemplo acá de Humansor y Ronald. Vengan para que la pastora hizo la vez pasada una ilustración y es muy bueno ver. ¿Ves? No es que seas un donkey, ¿no? Pero te voy a usar de ejemplo de asna y tú eres el pollino. Este es el donkey y el colt, ¿no? El pollino, el asna y el pollino. Esta es la generación, ¿sí? Que ya está cansada, que necesita compartir la carga con una generación fresca, nueva. Y esta generación necesita entender que ellos tienen parte de la gracia de Cristo, que no la tienen toda. Ellos tienen la fuerza, tienen el vigor, pero esta generación tiene la sabiduría. Esta generación tiene la experiencia. Y el Señor Jesucristo quiere entrar a Jerusalén montado sobre esta generación y sobre esta generación, sobre ambas generaciones. Y no se vaya, quiero hablarle a los líderes acá. Necesitamos a sus hijos, porque a veces pensamos que solo los hijos de los pastores tienen que llevar toda la carga de la nueva generación. Padres que están acá, madres que están acá, muchos de ustedes tienen un llamado pastoral dentro o fuera de la casa. Por favor, no me digan: mis hijos no quieren venir a la iglesia, mis hijos no quisieron venir al retiro, mis hijos no quisieron venir a la vigilia. Toma autoridad. Pablo dice que si no gobernamos bien nuestra casa, ¿cómo vamos a gobernar la casa de Dios? Me gusta el pensamiento del padre y la madre que le dice: siempre y cuando vivas en mi techo te vas a congregar. Yo soy tu proveedor, yo pongo comida, ¿ves? En la mesa, pago por todo lo tuyo. Esta casa adoramos a Dios. Y si tú vas a estar bajo mi cobertura, tú vas a adorar a Dios. Cuando tú tengas tu propio techo, tú vas a decidir: pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y vas a ir al culto.
te vas a congregar. Le damos mucho poder, le damos mucha autoridad a los pollinos. ¿Me entiendes? Tampoco vamos a esperar que el asna se muera para pasarle la antorcha al pollino. Y tenemos que aprender a trabajar con las dos generaciones. Esta tiene mucha experiencia, esta tiene mucho vigor. ¿Ves? Los líderes emergentes tienen que aprender a trabajar con los líderes que ya tienen mucho tiempo. No pueden haber pleitos ni disfunciones entre ellos, ni separación, porque para que la función sea efectiva, el Señor tiene que descansar en ambas generaciones. Necesitamos las asnas y los pollinos, y tengo una palabra profética para aquellos padres y madres que sus hijos están en rebeldía. Lo que Dios ha prometido en esta casa que se llenará de jóvenes, se está tratando de tus hijos y de tus hijas. Regresarán por causa del propósito eterno, por causa de que tú te alineas a la iglesia y al propósito eterno, por causa que tú das un buen testimonio con tu esposo y con tus hijos. Ellas regresarán a los caminos de Dios y el Señor entrará montado en tus hijos y en ti. Amén. ¿Cuántos lo creen? Apodérate de esta palabra. Hoy parece que estuvieran en rebeldía. Hoy parece que no quisieran nada, pero el Señor los visitará. Hay promesa. Versículo 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Pregunta, ¿quién puso los mantos? Los apóstoles. Los apóstoles pusieron los mantos. Entonces, una de las principales funciones apostólicas, ¿sí?, es poder poner el manto en dos generaciones para que Él se siente. Poner el manto en dos generaciones para que ambas generaciones sean guiadas por el Maestro. Los viejos están llenos de sabiduría. Los jóvenes tienen la fuerza. Ambos Dios los necesita. Jesús entra sobre padres e hijos. Jesús entra a tu familia sobre una generación apostólica que reconoce que los mantos no son para sí, sino para que una generación y la otra se sienten. ¿Me están entendiendo? No usaron los mantos los apóstoles para ellos mismos. Entraron los mantos para que dos generaciones entrara sentado al Señor a Jerusalén. Entonces, esta iglesia necesita los pollinos. Necesitamos a tus hijos. Y no recargues todo sobre los pastores, sobre los hijos de los pastores. Necesitamos a tus hijos. Involucra a tus hijos. Hay parte, queremos, deseamos, estamos orando por tus hijos. Pueden sentarse. Gracias, asno, y gracias, pollina. Entonces, iglesia, es tiempo de migrar al mí y migrar al su y del su al nosotros. Es tiempo de pensar no solamente vertical, Dios y yo, ya, horizontal también, porque la cruz es vertical y es horizontal. Nos relacionamos con Dios, pero también nos relacionamos con Dios.